Semillero. Mi nombre es Andy Mesa, yo soy coordinadora de la especialización en audiología de la María Cano y líder del semillero de investigación Escuchemos. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana Milena García Londoño. Ella es especialista en audiología, especialista en salud ocupacional y conservacionista auditiva. Entonces, bienvenida, doctora Ana. La palabra es suya. Muchas gracias, profe Sandy. Muchas gracias por la invitación. Colegas, buenas tardes, los que en este momento están conectados. Y para los compañeros que se inscribieron, que posteriormente será compartida la grabación que en este momento ya se inició. Muchísimas gracias por la invitación. Pues lo que vamos a hacer ahora en este espacio es compartir algo de conocimiento con todos ustedes. Entonces voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si se ve, si son tan amables. Vemos la Sí, Ana, pantalla. ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a compartir en este momento, yo sé que muchos de nosotros, fonoaudiólogos, especialistas en seguridad y salud, especialistas en salud ocupacional, especialistas en audiología, estamos en contacto con este factor de riesgo a nivel industrial, pero en muchas ocasiones nos limitamos a hacer solamente unas actividades y dejamos pasar por alto. No es que se nos olvide, sino que dejamos pasar por alto algunos de los aspectos que son muy importantes de nuestros trabajadores. Entonces vamos a hablar, profe Sandy, ¿cuánto tiempo tengo? Aproximadamente unos 40 minutos más o menos, 30, Perfecto, 40 minutos. perfecto. Sí, Y señor. Ana, hay profesionales de todas las áreas aquí en la Ah, actividad. Hay mejor. administradores, contadores, hay de todas las áreas. Ah, qué maravilla. Perfecto, eso está muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a compartir ahora? Vamos a compartir sobre los factores de riesgo, peligro físico, ruido a nivel auditivo y sus afecciones en la vida laboral. La invitación estaba específicamente de la vida laboral, pero normalmente cuando damos las capacitaciones incluimos la parte familiar y la parte social del individuo, de nuestro trabajador. No lo podemos tomar individual, solo es trabajador, no. Este trabajador, este individuo también tiene familia, también tiene su actividad social y debemos retomarla porque es muy importante para nosotros. Ya la doctora Sandy entonces les contó un poquito de lo que yo hago, llevo varios años haciendo la tarea. Entonces vamos a empezar entonces con lo que corresponde. Me avisan por favor si pasa. No, Ana, todavía. Ah, sí, ya. Ahora Ya sí, pasó. bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la definición, que es un peligro, que es un riesgo. Traté de hacerlo lo más claro, sencillo, corto posible para que todos manejemos la misma claridad en el tema. Entonces, ¿qué es un peligro? Es una situación que existe con una probabilidad, con una posibilidad de una amenaza que ocurra una desgracia o un contratiempo. Ya vamos a mirar el ejemplo. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad que esa amenaza que ya tenemos detectada, ubicada, se convierta en un desastre o que esa probabilidad de riesgo sea la situación que más se pueda dar. El ejemplo es supremamente claro y eso sirve para todos. El peligro es tener suegra. Todos tenemos suegra. Unos o los otros tenemos suegra, pero el riesgo lo podemos determinar en alto, medio, bajo o de acuerdo con la clasificación que se maneje en la GTC 45. En este caso lo calificaríamos, vivir con la suegra será un riesgo alto. Si la suegra vive en el Amazonas, el riesgo es muy bajito.
¿sí? Pero si la suegra vive en mi casa, en la habitación del frente, entonces ahí podemos definir que ese riesgo es muy alto. Y si ese riesgo es muy alto, las afecciones que se van a presentar, pues van a ser mucho más altas. Ahora, retomando entonces con nuestra temática, el peligro que nos compete en este momento, entonces, es el peligro físico. Hay unos riesgos que en este caso el ruido ocasionado por las máquinas, herramientas, vehículos, la actividad económica como tal. ¿Qué tipo de actividades económicas? Metalmecánica, industria, alimentos, agrícola, confección, pueden afectar y van a producir ruido si no lo tenemos controlado como indica la jerarquía de controles. Allí visualizamos otros tipos de riesgos que están dentro del peligro físico como tal. También debemos tener en cuenta otro peligro que es el peligro químico. En este peligro químico, entonces vamos a encontrar unos riesgos como los que encontramos descritos en la tabla: humos de combustión, material particulado, solventes, pinturas, humos metálicos y sustancias químicas. Se ha encontrado en la literatura que algunas sustancias químicas, algunos solventes, algunas sustancias ocasionan un daño a nivel auditivo y poco, lo pongo entre comillas, poco lo hemos incluido para nuestros colaboradores. Se ha encontrado que los pisteros que trabajan en las estaciones de servicio presentan una inhibición del nervio auditivo y esa inhibición nos va a indicar que hay una disminución auditiva en ese trabajador. Entonces, ¿cuáles son las posibles consecuencias? En las posibles consecuencias para todos los profesionales que manejamos la parte de la GTC 45 siempre se contempla desde la consecuencia más leve hasta la más extrema, ¿sí? Porque puede ocurrir, la probabilidad de ocurrencia puede ser desde la más pequeña hasta la más alta. Entonces, ¿qué posible consecuencia puede traernos el ruido? Nos va a ocasionar una disminución auditiva. Nosotros lo vamos a jerarquizar de esta manera, lo vamos a contemplar de esa manera. Ya para las profesionales que estemos en contacto directo con los sistemas de conservación de la salud auditiva de las organizaciones, entonces vamos a profundizar qué tipo de patología a nivel auditiva es que nos genera en los colaboradores en las organizaciones. Y en la parte de riesgo químico no incluimos la parte de disminución auditiva, pero siempre es bien importante retomar qué tipo de sustancias son a las que están expuestas los trabajadores para tenerlo en cuenta en nuestra matriz de riesgos y peligros. Y más que incluirla, saber cómo podemos generar un plan de acción para disminuir ese diagnóstico. Entonces, el ruido. El ruido a nivel de Colombia, el límite permisible, de acuerdo con la norma, está hasta 85 decibeles. A nivel europeo, el límite se tiene de 70 o 72. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que personas expuestas más de 8 horas a ese nivel de presión sonora va a ocasionar un daño a nivel auditivo. Hay muchísima legislación al respecto, ¿sí? Está desde la 2400, la resolución 1772, en donde podemos mirar cuáles son los niveles permisibles para yo poder asesorar a las organizaciones con las cuales trabajo. Entonces, el ruido que nos va a ocasionar unas alteraciones a nivel auditivo y unas alteraciones a nivel extraauditivo. Dentro de las alteraciones a nivel auditivo, nosotros la conocemos con la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, que así la llama la Guía Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo, la GATIS, con fecha de expedición del año 2007, que empezó a funcionar en el 2008. Esa sigue vigente y siempre se sigue trabajando con esa. También a nivel de audiología clínica, entonces es llamado daño auditivo por ruido.
es la misma, solo que la terminología, como se denomina, es de manera diferente. Y a nivel de alteraciones extraauditivas, entonces vamos a encontrar diferentes alteraciones a nivel de todo el organismo. Por eso, en algunas ocasiones dice, ay, no, bájale un poquito de esa música que me está como alterando un poquito. ¿Por qué? Porque nos está afectando el organismo en general. Entonces, ¿cuáles serán los niveles de presión sonora? Niveles de presión sonora que no afecten nuestra salud. Aquí encontramos una pequeña tabla para hacer un comparativo y este comparativo lo podemos tener en cuenta en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en nuestro lugar de estudio, si realmente, aparentemente, contamos con unos niveles de presión sonora saludables. Entonces, la unidad de medida son los decibeles. Encontramos una pisada, será 10 decibeles. El viento de los árboles, el mover las hojas, serán 20 decibeles. Una conversación en voz baja, como de tipo secreto, como tipo susurro, será en 30 decibeles. Un nivel de presión sonora de un lugar de estudio, biblioteca, será 40 decibeles. Un despacho, una oficina, un lugar administrativo tranquilo, porque también hay organizaciones que sus lugares administrativos son más movidos, entonces el nivel de presión sonora será más alto. Este tranquilo es de 50 decibeles. Entonces fijémonos que aquí hay una línea punteada que la Organización de la Salud nos indica que en el ambiente normalmente debería estar a 55 decibeles para que no nos ocasione daño. Pero desafortunadamente nosotros mismos nos encargamos que estos niveles de presión sonora se incrementen. O la industria, la revolución industrial, las máquinas, herramientas y la modernización en muchos aspectos, pues también hacen que estos sean un poco más altos. Aquí ya empezamos a incrementar la intensidad. Entonces, una conversación, ya de pronto esta conversación no será tan pacífica, tan tranquila, de pronto un poquito más de enojo, más de efervescencia y calor, se sube a 60 decibeles. Un tráfico de la ciudad, depende de la ciudad y depende el lugar de la ciudad, será en más o menos 80 decibeles. La aspiradora de la casa, 90 decibeles. Y aquí, si hacemos el comparativo con los colores que encontramos en la imagen, ya vamos incrementando a un ambiente ruidoso, la aspiradora. Y ya empezamos con el color rojo, un ambiente molesto, una motocicleta que no tenga el exhausto, un escape ruidoso, un concierto de rock, 120 decibeles, o un concierto con un muy buen equipo de amplificación, un martillo neumático. En nuestras ciudades que hay tantas reparaciones que quedan a medias con los martillos neumáticos, 130 decibeles, el despegue de un avión, 150, explosión de un artefacto, 180. Aquí encontramos entonces que el umbral del dolor a nivel auditivo es 120 decibeles. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores que están expuestos a martillos neumáticos, los pilotos, los mecánicos, las personas que trabajan en los aeropuertos, expuestos a más de 120 decibeles? Son personas que van a presentar bajas auditivas significativas. Esta imagen la pueden encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Es una referencia de acuerdo con los países, de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial. Hay unas ciudades que en las secretarías de salud son muy juiciosos con los planes de ordenamiento territorial para poder distribuir al interior de las ciudades las organizaciones. ¿Para qué? Para que no nos afecte en los lugares residenciales los niveles de presión sonora. Entonces, vamos a desglosar qué es el deterioro auditivo inducido por ruido, el DAIR. Entonces, esto hace una referencia a la pérdida auditiva
con diferentes síntomas. ¿Cuáles son los diferentes síntomas? Se puede presentar con tinnitus o acúfenos. Cuando la pérdida auditiva está muy pronunciada, se pueden presentar vértigos y ese daño se produce, como la norma lo dice, por exposición a ruidos laborales o recreativos que van a deteriorar las células ciliadas externas, que esas están ubicadas en la base de la cóclea. Y allí se va a producir entonces una disminución auditiva neurosensorial que está más predominante para las frecuencias agudas. Lo que habíamos dicho ahora, que la parte clínica se llama daño auditivo inducido por ruido y a nivel de seguridad y salud en el trabajo, como es denominado después del 2013, se llama hipoacusia neurosensorial por ruido inducido en el lugar del trabajo. Y la información la encontramos en la Gatizo. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer un seguimiento y verificar si esa pérdida auditiva de ese trabajador, de ese colaborador, es inducida por ruido? Por eso existen los monitoreos a nivel biológico, que son las audiometrías tamiz y que son las audiometrías clínicas. Entonces, dentro de las audiometrías tamiz, la Gatizo nos dice exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, debemos hacer, de acuerdo también con la resolución 2346 en los exámenes de ingreso, nos dice que nosotros debemos hacer un examen de ingreso, un examen periódico, un examen de retiro. Dentro de los exámenes periódicos están la parte de las audiometrías, si ese colaborador, si esa persona está expuesta a ruido y está determinado dentro de nuestra matriz de riesgos y peligros. ¿Sí? Primero debe estar priorizada allí para nosotros poder hacer tanto el monitoreo biológico como el monitoreo ambiental. Lo que nos interesa a nosotros en este momento entonces es la parte del monitoreo biológico, que son las audiometrías tamiz. Dentro de las audiometrías tamiz, y de acuerdo con la Gatizo, nos dice que una audición normal está entre 0 y 25 decibeles. ¿Sí? Entonces, todas las respuestas que nos den de 25 decibeles hacia arriba están dentro de lo normal. Como lo encontramos en la descripción, nos dicen que afectan más las frecuencias agudas. Las frecuencias agudas entonces van 3000, 4000, 6000 y 8000. Y ellas se van deteriorando en muchas ocasiones desde la frecuencia inicial de 3000, 4000 o 6000. La que se demora más en deteriorarse es la frecuencia de 8000. Por lo general encontramos una recuperación allí. Perdón, un momentico. Bueno, entonces en nuestras audiometrías debemos vigilar esas frecuencias altas. Y con el paso de los años, de acuerdo con la Gatizo, nos dice si encontramos una variable de 15 decibeles de una audiometría a otra audiometría, este trabajador debe ir a una audiometría clínica, que allí es donde vamos a mirar la parte de el diagnóstico como tal, para verificar dónde se encuentra la vía ósea de ese trabajador. Y normalmente se encuentra este tipo de descenso para las frecuencias altas. Como podemos observar, las frecuencias de 500, 1000 y 2000 son las frecuencias encargadas de la comunicación y estas son las que más se conservan, pero con el paso de los años y con la exposición se van perdiendo. Entonces acá, al perderse, ya esa persona va a tener dificultades importantes en su comunicación, que allí es donde hago el énfasis y lo vamos a hacer ahora para poder vigilar y controlar nuestro individuo en la parte de la socialización. ¿Qué alteraciones entonces trae el ruido
para las alteraciones en el organismo. Entonces, primero va a hacer un incremento adicional de la frecuencia cardíaca, va a tener unas alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces, no debemos vigilar a nivel auditivo, pero también debemos vigilar a nivel de presión arterial en cómo se encuentran esos niveles. Puede presentar alteraciones a nivel digestivas. Muchas personas presentan efectos nocivos a nivel de su sistema inmune, se enferman con frecuencia, estados gripales con frecuencias. Muchas personas manifiestan estrés. Recordemos que el estrés se manifiesta diferente en cada uno de nosotros. Unas personas pueden presentar dolor a nivel del cuello, de los hombros, de la espalda, de las piernas. Cada uno lo maneja, lo manifiesta de diferente manera y probablemente vamos a tener dificultades en conciliar el sueño y constantes cefaleas. Estas alteraciones a nivel del organismo general pueden ser variables por algo que se llama susceptibilidad individual. Cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente ante un estímulo. Personas pues que estén expuestas, no, a mí no me da nada, yo estoy perfecto, mi presión arterial está perfecta, pero puede tener otro tipo de síntomas. Por eso es importante los exámenes de control para poder vigilar y poder brindar recomendaciones de salud a ese colaborador, a ese trabajador. ¿Y qué afecciones entonces va a presentar la persona que tenga una disminución a nivel auditivo? Recordemos que cuando tenemos una dificultad a nivel auditivo, nosotros no escuchamos con el oído, nosotros escuchamos con el cerebro y para que esa información llegue al cerebro debe pasar por varias células y cada una de estas células que estoy señalando en este momento se encarga de una tarea específica con esa onda sonora, con ese impulso eléctrico que va a llegar a la corteza auditiva. Entonces, si esa información llega entrecortada, llega disminuida, llega interrumpida, llega a medias, esa persona no va a tener una buena concentración. Entonces es una persona que se va a distraer fácilmente, es una persona que no va a ejecutar a nivel laboral las órdenes que dé su supervisor. Por ejemplo, también a nivel familiar, esta persona va a estar más aislada, va a estar más retraída. No, yo no quiero ir a la reunión. No, es que no oigo, no entiendo, sí escucho, pero no entiendo, es lo que normalmente dicen las personas. Claro, porque están afectadas inicialmente las frecuencias de 2000, de 3000, que nos ayudan muchísimo para la discriminación del lenguaje como tal. Esa persona va a tener dificultades a nivel de la atención, porque como no está percibiendo los sonidos que están a más bajos decibeles, entonces él no sabe que están, entonces no le interesa porque no los está percibiendo. Y a nivel laboral, esa persona va a tener dificultades en ejecutar órdenes, en la comprensión de órdenes. Entonces, una persona que tenga una dificultad auditiva sería muy complicado que estuviese en un trabajo de alta responsabilidad, alta concentración, control de calidad, de supervisión constante, de órdenes constantes. ¿Por qué? Porque puede tender a confundir esas órdenes porque no las está escuchando bien. A nivel laboral también puede presentar una incapacidad temporal o una incapacidad permanente de acuerdo con el tipo de hipoacusia que presente el trabajador. Puede sufrir de ansiedad, de depresión, por su parte psicológica como tal, porque nosotros, lo voy a poner entre comillas, si estamos escuchando bien, no sabemos exactamente nuestro trabajador cómo lo está percibiendo, cómo me está escuchando. Entonces se va a sentir ansioso, depresivo, si no tiene una buena socialización. Va a presentar dificultades en la comunicación. Puede que a todo digan sí, 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 o asienten con su cabeza, pero posiblemente no me están captando el mensaje, no me están entendiendo la orden que yo les estoy dando. Entonces allí empiezan a presentarse las dificultades
de comunicación y va a presentar alteraciones a nivel cognitivo. A nivel cognitivo, porque en la corteza auditiva hay neuronas. Esas neuronas hacen una sinapsis cerebral, una sinapsis, una conexión. Si no se conectan porque no están recibiendo ningún tipo de estímulo, esas neuronas se van a quedar así, sin hacer nada. Entonces, las personas van a empezar a presentar fallas en la memoria, van a empezar a presentar olvidos de las cosas que han aprendido en el transcurso de su vida. También van a presentar alteraciones a nivel del procesamiento auditivo central. Ese tipo de procesamiento, ¿cuál es? Es cuando yo escucho, entiendo y ejecuto acorde con lo que yo acabo de percibir y con lo que me rodea. O puede que yo esté escuchando, pero yo no esté entendiendo lo que estoy escuchando. Puede que yo escuche muy bien por un oído, pero no entiendo por el otro. Para mí es un ejemplo más clásico mi diagnóstico. ¿Cuál es? Yo tengo una audición normal bilateral, pero yo no puedo atender el teléfono por el oído izquierdo, porque mi proceso auditivo central por el oído izquierdo está alterado, por el derecho no. ¿Sí? Y no tengo baja auditiva. Entonces, imaginémonos en una persona que tenga una disminución auditiva inducida por ruido, cómo estará la parte del procesamiento de esa información. También van a tener pérdida de la intimidad, dificultades y problemas a nivel sexual, alteraciones del equilibrio y una alta carga de fatiga mental y física. Y si sumamos todo esto, ese trabajador, esa persona, ese individuo, ese papá, ese esposo, ese hermano, va a tener un empobrecimiento general de su salud y de su calidad de vida. Entonces, fijémonos que son muchas afecciones a nivel laboral, familiar y social que nosotros podemos prevenir si trabajamos en la parte de seguridad y salud, si trabajamos en audiología, si trabajamos en fonoaudiología, podemos fortalecer esa calidad de vida de la persona. Y para que no dejemos pasar en vano el cuidado a nivel del oído, celebramos el 3 de marzo el Día Mundial de la Audición. Este es un mensaje entonces que nos envía el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es una mentalidad, un cambio de mentalidad, que el cuidado del oído y la audición sea una realidad para todos. Ahí vamos todos, desde nenés hasta la persona mayor que tengamos en casa. Para absolutamente todo es importante la audición. Por eso allí nos dicen que es muy importante verificar y buscar que hay una discapacidad que es invisible, porque cuando las personas no escuchan, nosotros no podemos verlo, a diferencia de otro tipo de afecciones, de accidentes que dejan una secuela visible, esta no. Pero ya nos dimos cuenta qué tipo de afecciones presenta. Pongámonos en el tapo, usémonos, ensayemos con un protector auditivo, tapémonos los oídos una semana, a ver qué pasa con nosotros. Ahí podemos ensayar cómo escucha una persona. Y estos entonces son unos objetivos que nos dice la Organización Mundial de la Salud para poder practicar, para tener en cuenta a nivel de la comunicación. Entonces, llamar la atención sobre las mentalidades y las ideas erróneas frecuentes en el tejido comunitario y entre los proveedores de atención de salud respecto a los problemas del oído y la audición. No, eso no es importante. La revisión con el otorrino puede esperar. No, tranquila, no se preocupe. O mamás, por ejemplo, que en el 2001 le diagnosticaron al niño una disminución auditiva leve. Estamos en el 2024. El examen de la semana pasada le sale una hipoacusia neurosensorial moderada y la mamá dice que no es importante. Por favor. También es importante ofrecer una información clara, exacta, basada en la evidencia para poder transformar la manera de cómo el público percibe los problemas del oído y la audición. Ay, no,
Un paciente contestó hace días, ay doctora, pues para lo que hay que escuchar, ay, por Dios bendito y la Virgen, muchas cosas y muchas cosas se deben aprender. Y es importante entonces que esta información llegue a todos, a todo el mundo, porque nosotros aprendemos, conocemos y nos educamos a través de nuestro oído y de nuestra audición. Doctora Sandy. Ana, muchísimas gracias. No sé si hay alguien de los que están conectados que tiene alguna duda, alguna pregunta, ya sea que sea empleador, que sea empleado, que esté pasando por alguna situación o algún familiar, pues cualquier duda, cualquier inquietud, pueden preguntarte, Ana, ¿cierto? Sí, señora. Y cualquier duda o inquietud, si quieres, le puedes dejar en el chat tu correo electrónico para que cualquier duda que tengan sea, sea pues respondida por tu ayuda. Muchísimas gracias para todos por el tiempo, por el espacio. Espero que tengan